Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan Radiograma. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Atención con lo que está pasando, digo, con la reforma a las pensiones, porque algo que se vio muy complicado en su minuto, algunos dicen que está siendo difícil, pero porque esto va a significar un cambio real y quizás el más importante en materia de pensiones desde la pensión garantizada universal. Con la idea de subir a 7 puntos la cotización adicional con cargo al empleador, el gobierno y la oposición siguen negociando, aunque en disputa por la separación de la industria y el aumento de las pensiones para las mujeres. Todo esto en medio de una nueva postergación del ingreso de las indicaciones del Ejecutivo a la reforma previsional, lo que finalmente va a ocurrir hoy. Y en el oficialismo aseguraron que La Moneda ya resolvió presentar una propuesta sin tener acuerdo total con la derecha, y en el Senado advirtieron que esas complicaciones obligarían a tramitar la iniciativa hasta la última semana de enero. Vamos a revisar todo esto con Gonzalo Holguín. Gonzalo, buenos días. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal, Nivaldo? Katy, no tiene sentido no empezar reconociendo que esta es tercera mañana consecutiva que estamos en el mismo lugar, ¿no? Contándoles que estamos a la espera de que este mediodía o esta jornada se ingresen las indicaciones a la reforma al sistema de pensiones, con la salvedad de que en esta jornada se va a sesionar en la Comisión de Trabajo del Senado y que los actores más relevantes, tanto de gobierno como de oposición, han dado garantías de que esa sesión va a ser con las indicaciones en mano, por lo que esperamos que a las 12:30 horas, para cuando inicie el trabajo de la Comisión de Trabajo del Senado, las 150 páginas de indicaciones de la propuesta acordada en la mayoría de sus puntos entre el gobierno y la oposición ya esté ingresada y se pueda comenzar a discutir, pese a que se espera que durante esta jornada iniciaría la votación llamada al referéndum. Recordamos que durante los últimos meses se ha estado votando en un formato, se podría decir, para que se entienda simbólicamente, de ir acordando o aprobando algunos temas con la tarea de después corregirlos en la redacción y finalmente arrojar lo que la discusión solicitó de ese tema para que finalmente sea aprobado. Y en eso son innumerables las cuestiones que ya están aseguradas y que más adelante pasaremos a revisar. Se confirmó esta nueva postergación en el ingreso y también fue ratificado esto ayer por el senador de la UDI y presidente de la comisión, Juan Antonio Coloma, quien, junto con reconocer el esfuerzo que se ha hecho en coordinar las propuestas para alcanzar un buen entendimiento, reconoció que al ser 150 páginas de enmiendas era preferible que hoy se generara un ingreso a la comisión. Ahora bien, cada aplazamiento puede tener repercusiones, más aún en lo que han sido intensas y prolongadas negociaciones. De acuerdo al cronograma establecido preliminarmente por el Senado, se buscaría votar y despachar de la sala de la Cámara Alta el próximo miércoles 22 de enero, pero considerando que en 6 días debe salir de la Comisión de Trabajo y pasar por Hacienda, eso está puesto en duda. Pese a lo anterior, y tal como lo ha hecho en reiteradas oportunidades, Coloma ratificó que cumplirán con despachar la iniciativa en enero y espero yo la próxima semana, agregó el senador gremialista. Hemos acordado dar un plazo adicional, básicamente porque coordinar las propuestas que se han hecho respecto de los artículos que suponen es una enorme tarea. Para decirle con más claridad, estamos hablando de más de 150 páginas. Nosotros vamos a cumplir con despachar el proyecto en la forma que sea durante el mes de enero y espero yo en la próxima semana. El presidente del Senado, José García Ruminot, integrante de la Comisión de Hacienda, puntualizó que la comisión revisará la proposición posiblemente entre lunes y martes de la otra semana, advirtiendo que el debate les tomará un par de horas. Como todo, sostuvo que presumiblemente el miércoles se votaría en el hemiciclo, aunque también dijo que en caso de existir nuevas postergaciones, al estar ya suspendida la semana regional, se podría votar la reforma en esa fecha.
la Comisión de Trabajo culmine la labor legislativa de reforma previsional durante esta semana. Ese informe tiene que venir a la Comisión de Hacienda, lo podríamos ver el martes en Hacienda, llevarlo a la sala el día miércoles. Lo tenemos previsto para la próxima semana. Si fuera necesario que sea la última semana de enero, ya tenemos la autorización de los comités. Sí, pese a que tras conversar directamente por teléfono por la tarde, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda mencionaba que la ministra del Trabajo, Janet Jara, le había comprometido que el martes sí o sí se presentaría las indicaciones. Eso no terminó pasando. Lo que en todo caso, dice, no fue mal recibido por la legisladora. Sepúlveda expuso que el retraso se debe a algunos acuerdos que se están logrando a última hora, que se han generado, y espera que este miércoles se puedan aprobar aquellas indicaciones que ya han sido votadas ad referéndum, como la ampliación del seguro de lagunas previsionales, el alza del tope imponible o los mecanismos simplificados para la cotización de personas que trabajan de manera independiente. Pero además se le consultó por una fórmula dada a conocer por la radio este lunes que aumenta la cotización adicional con cargo al empleador a 7 puntos, confirmando que sí subirá la cotización. Que han existido acuerdos de última hora y porque además esa redacción ha significado cambiar todo el proceso. Esperamos además que, en relación a cómo se va a dar la discusión, el que podamos revisar, ¿no es cierto?, y aprobar aquellas partidas o aquellas indicaciones o aquellos artículos, ¿no?, donde lo hemos aprobado ad referéndum y tenemos amplia consenso. La fórmula de repartición de puntos de cotización, se lo estábamos explicando durante el mediodía de ayer, ¿no? De los 6 puntos ya conocidos, se dividiría en 4,5 para la capitalización individual y un 1,5 para el préstamo de los afiliados al Estado, que recordemos es para financiar el bono garantía o la UF por década cotizada, que logra subir las pensiones de los jubilados actuales. Después habría un seguro social de 2,5 puntos, un punto completo para el bono mujeres y un 1,5 del seguro de invalidez y sobrevivencia, que la tasa en todo caso para el mes de enero de 2025, el primer trimestre, es de 1,38. Recordemos que el seguro de invalidez y sobrevivencia SIS es un seguro licitado que ya existe y que se fusionaría en un seguro único con el llamado bono tabla, el bono mujer. Por esta nueva proposición, el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, manifestó que aquello no implica que se elimine la opción de reparto, en el entendido que dicho sector se mantiene firme en la postura de que el 6% vaya directamente a la cuenta individual del afiliado. Lamentablemente este retraso del gobierno no implica que se va a eliminar la idea del reparto, ya que dentro de las conversaciones sigue estando presente esta estafa piramidal que es el reparto, en que se le obliga a la clase media a entregar un porcentaje de su sueldo para financiar algo que es financiarlo al Estado. Yo lamento esto, pero esa parte no la vamos a apoyar. La disputa actual por el beneficio de la UF por década de cotización es que se estaría definiendo un corte de 13 años mínimos para las mujeres y 20 para los hombres. En esa matemática se estaría excluyendo del beneficio a más de 600.000 personas, en su mayoría mujeres, 402.000 exactamente. Esto llevó a que un grupo transversal de senadoras persistiera en la posibilidad de un aporte mayor que beneficie a quienes eventualmente estén excluidas. ¿Qué están proponiendo? Se va a presentar una indicación para que ese umbral se baje de 13 a 8 años y bajando esos 5 años se incorporarían al beneficio algo así como 120 a 125.000 mujeres y se lograría reducir el universo de mujeres que estarían excluidas de este beneficio, dejándola en aproximadamente 275.000 o 280.000. Pero en medio de las tratativas, en la Cámara Baja miran con especial atención lo que está sucediendo y los diputados de Renovación Nacional y la UDI de la Comisión de Trabajo, Frank Sauerbaum y Henry Leal respectivamente, pusieron la alerta respecto a la expectativa generada por un aumento de pensiones que a juicio de los parlamentarios no va a ser real. Creo que hemos levantado una expectativa que me asusta no se pueda cumplir, diciendo vamos a subir las actuales pensiones y finalmente los montos sean pocos y las personas incluidas sean pocas. No todos pueden acceder a él. Tenemos que premiar a quienes han cotizado. Quienes no lo han hecho tienen la PGU, pero aquí el problema está en esas personas que han cotizado 10, 15, 20, 30 años y tienen bajas pensiones. Según información entregada por La Tercera, lo que específicamente no habría gustado a Chile Vamos en la redacción original de las indicaciones que estaba presentada el día lunes era el modo en que estaban redactadas las indicaciones, porque planteaba que un 4% se sumaba a un fondo común de seguridad social que iba a estar administrado por un organismo estatal y cuyo objetivo era hacer solidaridad intergeneracional. Para
tratar de no enredar esta situación, ¿por qué hablamos de 4 puntos? Porque en esos 4 puntos estaría contenido el préstamo a los afiliados, el bono para igualar las pensiones de mujeres y también el seguro de invalidez y sobrevivencia, el SIS. Por eso se habla de 4 puntos y por eso, en parte, por esta molestia de Chile Vamos, se habría comenzado a hacer modificaciones en la redacción del Ejecutivo. Y en todo caso, mientras todo esto ocurre, hay que decir que, según una información que entrega BioBioChile.cl, el gobierno ha comenzado una ofensiva para fiscalizar las ocultas finanzas de la Asociación de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones, la Asociación de AFP, que agrupa a los principales administradoras del rubro, que actualmente ha ocultado cuánto dinero se han gastado en la cuestionada campaña Yo Quiero Elegir, que apunta directamente contra la reforma previsional que impulsa la moneda y que incluso, de acuerdo a información obtenida por BBC, le investiga, al menos desde el año 2020, la entidad gremial no ha cumplido con su obligación legal de reportar sus estados financieros al Ministerio de Economía, en cuyos registros debería estar la respuesta a ese gasto. En todo caso, pese al hermetismo, una serie de rastros dejados por Plan Vital sugiere que la asociación habría gastado 5.400 millones en su polémica ofensiva comunicacional. Nivaldo, Katy. ¿Hay consenso en aumentar el porcentaje o no? ¿Sería eso destrabaría buena parte de las diferencias o es un punto más solamente? Es un avance significativo. Hay que decir que la información que tenemos nosotros es que esto es una propuesta de la oposición, que inicialmente surge de ellos. Vamos a ver si después ya, con las indicaciones presentadas, se los podemos consultar, pero la información que ha salido de las negociaciones es que surge de la oposición. ¿Y por qué esto es significativo? Porque sabemos nosotros que la oposición ha sido muy enfática en que la cotización por cargo al empleador, sumado a el salario mínimo a 500.000 pesos y la ley de 40 horas, han generado un estrés en los empleadores, sobre todo a nivel de pequeñas empresas, incluso de MIPYMES, de micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque finalmente al subir a 7 puntos se le está cargando la mano al empleador. Entonces, que la oposición sea quien haga el punto y que eso permita que el oficialismo y el gobierno tengan más oxígeno, evidentemente que es significativo. Y después, Nivaldo, Katy, en nuestras conversaciones les he estado contando con persistencia, digamos, que una de las cuestiones que más interesa a la oposición es poder decir a la ciudadanía, una vez aprobada esta reforma, que los 6 puntos fueron a la capitalización individual. Y al decir eso, en este escenario lo estarían cumpliendo de alguna forma, porque de esos 6 puntos, 4,5 van directamente al bolsillo del afiliado y un 1,5 va a un préstamo que además después se va a devolver con los intereses del mercado en el momento en que la persona se jubile, por lo que a la larga también los 6 puntos, se podría decir, van a ir a la capitalización individual. La salida que se encontró a eso es a agregar un punto de cotización por fuera que permita equilibrar la situación de las mujeres. Recordemos que ya había dicho el gobierno que el 0,5 que sonó en algún momento era insuficiente. Los senadores oficialistas hablaban de un 0,8, finalmente se llegó a un 1. Y como vieron que ese 1 del 6% de cotización era mucho y que finalmente no iba a permitirles cumplir el objetivo de poder decir que los 6 puntos eran para la capitalización individual, entonces se encontró esta fórmula que evidentemente, Nivaldo, descomprime la situación, pese a que, y con esto cierro, la separación de la industria sigue sin acuerdo y hay versiones encontradas respecto de si finalmente va a estar ingresado en las indicaciones o no, sin la anuencia política de los senadores de oposición. Sí, justamente iba hacia allá mi consulta, porque no está claro si que las indicaciones del gobierno va a hacer una presentación respecto de un ente estatal que de alguna forma ingrese al mercado de los fondos de pensiones, porque está por un lado, como dices tú, la separación de la industria entre los inversores y los gestores de las cuentas, eso no está apoyado por la oposición, y por otro también la participación estatal, que es lo que defiende el Ejecutivo, pero eso de todas las indicaciones, de las famosas 150 páginas de indicaciones a las que se ha hecho alusión, no está presente, por lo tanto vamos a tener que esperar hasta que las ingresen para conocerlo, que es un punto de los varios que hay, pero quizás de los que está más pendiente de los nudos ciegos, no los que no se pueden desatar en materia de esta reforma. Ayer nos comentaban, Katy, desde fuentes de la UDI principalmente, que la propuesta inicial de indicaciones que comenzaron a revisar, y digamos que era la que se supone que debía ingresar el lunes, causó cierto grado de sorpresa y molestia en esa colectividad, porque
que observaban que en la redacción de cómo iba a funcionar este seguro social habían elementos que no habían sido parte del acuerdo, y de esto nos hacemos cargo porque nosotros la semana pasada le preguntamos insistentemente a los senadores de oposición si ellos entendían que en la propuesta de la reforma de pensiones iba a venir una entidad pública que administrara o invirtiera fondos previsionales, y sus respuestas decían que efectivamente eso no había estado en la discusión. Incluso el senador Galilea dijo el día jueves que él estaba abierto personalmente a esa idea siempre que se trabajara en una legislación especial, pero que hasta el momento no se había profundizado en el tema. Entonces, de alguna forma, esa molestia surge de la interpretación de que las indicaciones no arrojaban o no mostraban del todo de manera cabal que había un acuerdo técnico y político en esta materia, lo que evidentemente no solo genera molestia, sino que explica en parte la razón por la que se retrasa el ingreso de indicaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que en el tema de la separación de la industria, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda fue tajante durante la tarde de ayer en decir que va a venir igual, y que el gobierno ya asumió que no habrá acuerdo total, y que respecto de la creación de una entidad pública, eso efectivamente no va a tener acuerdo político, pero iba a ser ingresado de todas maneras. Pero después fuentes de oposición han señalado que el gobierno ya habría resuelto sacarlo. Así que yo diría que una de las grandes interrogantes en el ingreso de las indicaciones de hoy es si va a venir una separación de industria y si va a venir o no la creación de una suerte de AFP estatal. Gracias, Gonzalo. Buen día. Buenos días. Hasta pronto. Todas